Bueno, ahí está el tema, la reapertura, que camina, que avanza, pero también están las tentaciones de algunos por volver a un confinamiento y la duda, la pregunta genuina de por qué, si todo abre, de los cines a los gimnasios, pasando por los casinos y hasta los parques de diversiones, las escuelas, los colegios siguen cerrados. Luis Miguel González, ¿cómo estás, Luis Miguel? Muy bien, buenas noches. Buenas noches, José Newman. José, bienvenido, gracias. Gracias. Buenas noches, Jaime Sánchez Uzarrey, ¿cómo estás? Manuel, buenas noches. ¿Cómo lo ves, Luis Miguel? ¿Ante qué estamos? Porque lo que se venga es impredecible, pero ya nos imaginamos por dónde, más o menos. A ver, estamos frente a una disyuntiva que no es tal. Pensar en salud frente a economía es como decir, tenemos que comer o tenemos que respirar. Y yo lo que diría, a mí me preocupa de mucho lo que estamos viendo ahorita, es que parecería que no aprendimos nada en estos 6-7 meses, y me explico. Quedó claro que necesitamos tener medidas muy bien enfocadas en el tema de salud, y al mismo tiempo que tenemos que entender lo delicado que es lo económico en términos de no tomar decisiones con brocha gorda. Tengo la impresión, por lo que se anuncia hoy en Chihuahua y Durango, que por momentos parecería que vamos a volver a un escenario donde las mismas preguntas, las mismas inquietudes van a aparecer. Eso me preocupa mucho. Que anuncian hoy medidas mucho más drásticas para confinamiento, para regresar, para dar un paso atrás en la reapertura. Jaime. Bueno, el COVID ha resultado un virus mucho más complicado de lo que nos imaginamos desde el principio. Lo que está pasando en Europa también es muy sintomático. El hecho de que Italia, Francia y Alemania estén en una situación, de nuevo, extremadamente complicada, particularmente Alemania, que tuvo una serie de políticas muy efectivas, pues muestra la complejidad del problema. Y las respuestas que se están dando son también pues complejas. El caso, por ejemplo, de Francia, que ha decretado al día de hoy una especie de toque de queda de las 9 de la noche a las 6 de la mañana, pues es más que evidente, ¿no? Y esto tendría que ver con lo que dice Luis Miguel, de cómo compaginas finalmente que al mismo tiempo que tienes que hacer cosas, pues no puedes volver a cerrar la economía como se cerró absolutamente en la primera etapa, ¿no? Entonces eso hay que retenerlo. Pero lo que sí me queda claro, definitivamente no nada más aquí en México, sino en el mundo, es que estamos enfrentando un virus extremadamente complejo y que estamos apenas entrando en lo que va a ser una etapa todavía más compleja, porque se viene el invierno y porque, bueno, hay evidencias aquí en México y en el mundo de que esto se está disparando. Entonces vamos hacia un mundo que mal conocemos. No podemos volver al pasado, pero también es cierto que el desafío es enorme. Enorme. José, ¿cómo lo ves? Yo creo que desde el punto de vista clínico, digamos, desde que esto empezó, fue enfocado desde un ángulo diagnóstico, ¿no? Se dijo esto es así y frente a esto lo que procede es enfrentarlo así. Y en ese sentido establecimos un marco de interpretación y un marco de acción. Modificar ese marco sería un cambio muy radical. A lo mejor sería para bien, a lo mejor sería para mal, pero en todo caso sería como un cambio copernicano, ¿no? Es decir, a ver, olvídense de lo que dijimos, ahora lo vamos a ver de otra manera. Entonces yo creo que hay un compromiso, digamos, del discurso, ¿no? Tomamos una línea y ahora la autoridad le sería muy difícil rectificar la línea. Entonces, primero hay un compromiso, digamos, político, de consistencia. Pero ¿cuál es la línea hoy? Es decir, ¿cuál es? Porque parece que estamos, por ejemplo, en la Ciudad de México, en semáforo naranja, pero prácticamente están abiertas las actividades del semáforo amarillo. Y están abiertos, decíamos, boliches, centros comerciales, restaurantes, el cine, gimnasios, parques de diversiones y las escuelas cerradas. ¿Cuál es la línea? ¿Tiene clara la autoridad la línea? La línea de entrada fue: esto no va a ser tan pesado como se anuncia. Después pasaron los días y dijeron, caray, no, sí está más pesado de lo que se anuncia. Y ahí empezó a haber dos versiones. La línea dura, este es pesado, y la línea ligera, encargado a cargo de quien sabemos quién, ¿no? Dijo, no es para tanto. Y siempre un poco lo minimizó. Pero si hacemos un esquema muy simple, fue la sana distancia, ¿no? El aislamiento se mantuvo siempre como política. Y sobre esa línea nos hemos movido. Eventualmente se dijo, si el contagio baja, entonces podemos flexibilizar eso. Si el contagio sube, tenemos que restringir una vez más eso. Y esa es la columna vertebral del discurso. A mí, de lo que plantea José, yo empiezo por una cosa. El virus parece que ha evolucionado más que nosotros. O sea,
vemos las mismas conductas, los mismos errores frente a un virus que siquiera va modificándose. ¿Pero de las autoridades o de los ciudadanos? Porque yo veo a los ciudadanos, por ejemplo, mucho más comprometidos con el uso de cubrebocas. A veces muy disparejo. Y yo lo que creo, no es casual que los países asiáticos, cuando algunos países emblemáticos lo hayan podido resolver, porque es un asunto cultural. Me parece que ellos, en el momento que tuvieron que optar entre derechos individuales y derechos de la colectividad, dijeron no, la colectividad manda. Pero lo que yo creo que tenemos, y lo decías muy bien tú, es como una confusión de qué ponemos primero, etcétera. Y yo recuperaría de lo que nos pasó en la primera teníamos un liderazgo errático en Secretaría de Salud, pero no había una especie de autoridad de lo económico. Y me explico. Cuando se define qué actividades podían abrir o cerrar, el criterio era de salud en algunos casos, en otros político, pero nunca fue económico. Sí. Cosa que era absurdo, Sí. porque necesitas las dos cosas. Sin duda, Jaime. Bueno, retomando tu pregunta inicial, ¿por qué no abrir la educación? Bueno, en Europa se hizo y se está haciendo. Es decir, en Francia, en Alemania, en Italia, prácticamente está abierta la educación. Hay de nuevo clases, ¿no? A menos que me equivoque. No, sí. Y en varios países ya de Sudamérica, Uruguay, Colombia, entonces, Argentina. pues ahí entran los matices, ¿no? Es decir, así como se cerró la economía y se cerraron las escuelas en la primera etapa, pues se abrió la economía y se abrieron las escuelas. La pregunta es por qué en México no se ha hecho, y entraríamos de lleno a este tema, ¿no? Porque a final de cuentas, lo que está pasando ahora en Europa, por ejemplo, la respuesta que da el gobierno francés de este toque de queda que prácticamente va a abarcar a 47 millones de los 60 millones, 70 y tantos millones de franceses, no está poniendo en cuestión justamente la apertura de las escuelas, hasta donde vamos, ¿no? Entonces sería perfectamente compatible. Así como dejas que las escuelas abran, pues dejas que la economía siga funcionando y buscas cómo esto se implementa, ¿no? Lo que habría que afinar, y ahí son donde empiezan las diferencias, es que en algunos países, por ejemplo en Europa, el cubrebocas no es obligatorio, en otros sí es obligatorio, ¿no? Entonces habría que entrar ese tema. Pero en principio, si nos atenemos a la experiencia europea, pues no hay una contradicción evidente entre abrir la economía y abrir la educación. No lo habría. Se acordarán que hace algunas semanas el propio secretario de Educación, Esteban Moctezuma, presentó un modelo en donde se iban a establecer 3 filtros, el primero en casa, el último en el salón de clases, para cuando los niños regresaran. Decía él en semáforo verde, hay un estado en semáforo verde, no han regresado las clases. El presidente habló esta semana de un posible segundo estado en semáforo verde, Chiapas. Quién sabe si regresen. Parece que están, no sé si los protocolos, las estrategias, pero lo que no parece es correrle prisa a las autoridades. Y si uno habla con los niños y las niñas y con los papás y las mamás y con los maestros y maestras, traen un reloj muy distinto al de las autoridades. Hay un agotamiento enorme. Es que imagínate las casas, ¿no? Para los niños, estamos en un ambiente, en primer lugar, en que se ha perturbado la normalidad. Eso ya implica una tensión. Nuevos hábitos, nuevas prácticas. Segundo, hay un clima de amenaza, ¿no? No te muevas porque hay peligro. Esto en la mentalidad del niño, peligro de qué, pero sepa o no, pues hay una tensión. Encima de eso hay una tensión económica, ¿no? Hay una amenaza, vamos a perder la chamba, no alcanza, no sabemos lo que va a pasar. Y encima de eso hay una incertidumbre de cuánto tiempo va a durar. Las 4 juntas te meten en un estrés enorme. La convivencia de todos en un estrés no es la misma en una casa con 28 recámaras y una alberca, ¿no? Que en una vivienda de 48 metros cuadrados. O en Saltrán de los Silvores, ¿no? O en Bavispe. Esa convivencia no es la misma. Ahora, imagínate esa tensión, digamos, compactada en lugares muy estrechos. Pues la incertidumbre, la sensación de amenaza y el estrés crece de manera exponencial. Entonces tienes el caldo de cultivo de tensiones, ansiedades, depresiones, crisis nerviosas, y todo eso corre en sentido inverso del rendimiento. ¿Quién puede rendir así? Perdón. En el caso de Francia, creo que uno de los argumentos que se maneja mucho justamente por la necesidad, para justificar la necesidad de que las escuelas sigan abiertas, es justamente el funcionamiento de la economía, ¿no? Porque si tú mantienes el confinamiento de los niños,
pues automáticamente mantienes el confinamiento de los padres, ¿no? Cuando menos de uno de los dos. Exactamente. Sí. Cuando menos de uno de los dos. Entonces, también eso está conectado, ¿no? Lo que te dispara además la inequidad, ¿no? Porque ya sabemos ¿Cuál de los dos? cuál de los dos es quien lleva la peor parte. Para mí, uno de los grandes aprendizajes es que no tiene que ser o se cierra todo o se abre todo sin reglas. Sí. Lo que es increíble y tiene que ver con lo que decía José es evidentemente dar la posibilidad de tener escuelas, de tener actividad económica, implica responsabilidad de todos los que participamos en la vida social. Usar cubrebocas, lavarnos las manos. Donde creo que ha estado buena parte de nuestra crisis de comportamiento, que mucha gente no entiende las responsabilidades que implica la vida social. Uh-huh. Si se trata de qué calificación sacamos en civismo, pues es 0. Como colectivo, sí. Porque yo veía, por ejemplo, el viernes volvieron los estadios, un par de estadios reabrieron y veía el comportamiento de los aficionados dentro del estadio. Vete a la colonia Doctores. Sí, pero estás hablando de 6,000, 7,000, 8,000 personas en un estadio de fútbol con cubrebocas, con sana distancia. Entiendo lo que dices de que no podemos volver y hacer como que no está ahí el virus. Ahí está. Pero creo que la libertad con responsabilidad también es un asunto de los ciudadanos. Hay que ubicar regiones, ¿no? Digo, no es lo mismo una ciudad que un municipio rural, por definición, y es muy probable, yo no conozco las estadísticas, pero es muy probable que la tasa de contagio en los municipios rurales sea mucho más baja que lo que ocurre en las ciudades, por definición. La intensidad de contacto es más baja. Y si pensamos en la densidad de población. Sí, si pensamos en la Ciudad de México con un sistema de transporte como el metro, pues debe ser mucho más complicado que una ciudad como Monterrey o una ciudad como Guadalajara. Entonces, pues tienes, y más allá de la cultura cívica, porque finalmente si te metes al metro con todo y todo cubrebocas, pues es una situación muy complicada de por sí. Son sardinas allí amontonadas, ¿no? Entonces eso también es muy importante a tomar, ¿no? Pues las condiciones en las que se está moviendo cada entidad o cada región, no solamente urbana, sino también rural, y aparte, pues las zonas norte, sur, etcétera, ¿no? Mayor desarrollo económico, menos desarrollo económico, igual que ocurre con las familias, ¿no? Perdón, incluso en países que tuvieron éxito relativo en un primer momento, Chile, uno de los factores que dislocó la estrategia fue la economía informal. Es decir, podían tener control, visibilidad, regulación sobre lo formal, pero lo informal tenía sus propias reglas. Desde mi punto de vista, el tema es, sí tenemos que apostar al tema de libertad, pero todo lo que tiene que ver con pedagogía, con exigencia, tenemos que pensar de una manera muy diferente en esto que parece que viene. Los números son, yo diría, bastante elocuentes. Vamos a tener más casos de contagio, vamos a tener más muertes, y para mí el riesgo es que la autoridad tenga la tentación de decir vámonos de regreso a abril. ¿Lo resistiría? ¿La economía mexicana lo resistiría? Absolutamente no. Pero no solamente la economía mexicana, yo creo que es la economía del mundo, ¿no? No, pero pensando en la forma en la que va a tomar decisiones la autoridad mexicana, porque en Europa, ya decías muy bien, Jaime, pues ahí están, ¿no? Y no se está cerrando todo, hay otras previsiones y hay otras políticas. No lo resistiría, pero yo insisto, si queremos que esto siga abierto, que siga funcionando, tenemos que exigirnos más en lo personal y hacia los otros. No podemos volver a una situación donde sea voluntario usar cubrebocas, donde sea voluntario tener filtros de entrada, tapetitos. Francamente no se puede. No lo ves así. No. Un asunto de libertad, de corresponsabilidad, de libertad con responsabilidad, de corresponsabilidad. Aparte está el clima, ¿no? Sí. Bueno, viene el invierno y eso obviamente va a complicar las cosas aún más, y viene la gripa, que también, bueno, tú lo podrás explicar mejor que yo, pero viene la gripa, que también es otro factor que va a acabar de complicar las cosas, ¿no? Claro. Yo diría, en relación a lo que dice él, tú te sorprendiste ahorita un poquito cuando él hizo el comentario que somos un poco desordenados, y tú dijiste de todos, ¿no? Yo creo que en general... Nos puso 0, Luis Miguel de plano nos puso 0. Yo creo que en general, con toda la subjetividad que esto implica, no estoy haciendo un diagnóstico científico, yo tengo la impresión de que somos una población tendiente al desorden, ¿no? Somos poco sistemáticos. Somos muy buenos de propósito inicial, ¿no? Mañana todos a las 10 y primer día todos llegan, ¿no? Segundo día... Estamos como estamos porque somos como somos. Pues sí. Ahora, frente a eso,
Y síntoma de que somos como somos, nuestros dirigentes lanzan mensajes cruzados. Claro, nuestros dirigentes salieron de nosotros mismos. Entonces, si nosotros mismos somos desordenados, cuando llegamos a dirigir, somos desordenados para dirigir. Entonces, sí, pero no, no, pero sí. De pronto se va poniendo la cosa fea, entonces, más bien sí, ok. Pero cuando más bien sí, entonces empieza a amainar, entonces ya es hora de que mejor no, ¿no? Entonces son como oleadas. Y yo creo que así nos le hemos llevado. Lo que es un hecho desde el punto de vista científico, hasta donde sabemos, es que ciertamente menor contacto, menor contagio. Eso es un hecho, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cómo reglamentas el menor contacto? Por otro lado, nos enfrentamos a un discurso político en donde se elogia la libertad, ¿no? Es decir, no hemos tenido que aplicar medidas draconianas, dice quien ya sabemos, ¿no? Lo dice como un lujo. La pregunta, ¿un poco más de orden sería una medida draconiana? Depende de quién lo vea. Claro. Pero el elogio de la libertad, pues llega un momento que es propiciar el desorden, ¿no? Pero ¿realmente sería posible implantar en México políticas más draconianas si efectivamente tú empiezas a poner, por ejemplo, sanciones administrativas o multas penales, penalizaciones a la gente que sale y no trae el cubrebocas? Te la pongo, no vayamos hasta pues allá. Realmente se puede. No vayamos hasta una cuestión draconiana, ¿no? Sino simplemente hasta la reglamentación del uso de cubrebocas en la zona céntrica de la ciudad, ¿no? Quien llega a la esquina de Ex Central y Madero y quiere entrar a circular en Madero, no tiene cubrebocas, no pasa. En coche, dices tú. No, a pie, a ¿no? Pues pasamos todos, ¿no? En esta calle circula para allá y en la otra circula para acá. Así es, empieza a circular por aquí, te encuentras gente que circula para acá y no le pasa nada. No nos pasa nada, ¿no? En ese sentido establecemos normas, pero somos muy flexibles ante la norma, ¿no? El que le incumple, los que le incumplimos y los que tienen la obligación de hacerla cumplir, ¿no? Es un asunto como de pacto. Parece que vamos a ver de aquí, durante las próximas semanas y meses, qué tanto aprendimos sobre el COVID-19. Hay que defender la libertad, pero hay que aumentar la exigencia. Pues sí. Sobre gracias, todo Luis cuando Miguel. Es una cuestión de salud y de economía. Nos vamos. Gracias, Jaime. Muchas gracias a usted por vernos. Pásenla muy bien.